Los rivales de River fueron Santa Fe de Colombia, Emelec de Ecuador y Flamengo de Brasil en el grupo D. Al igual que Boca, el grupo parecía accesible, salvo por la presencia de Flamengo, uno de los equipos más fuertes de Brasileirao. El Millonario había hecho una fuerte inversión al inicio del año. Desde Porto de Portugal había llegado el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero. Desde el Atlético Nacional de Medellín llegó el portero Franco Armani, campeón de la Copa Libertadores en 2016 con el Paisa. Por otra parte, la contratación de Lucas Pratto fue una de las más llamativas. Al pagar $11,5 millones a San Pablo por el delantero de 30 años, se había convertido en la compra más cara de la historia del fútbol argentino. Pagar semejante cantidad por un jugador de esa edad y con pasado en Boca convirtió al Oso en uno de los jugadores más seguidos del plantel. El Millonario no estaba teniendo un buen momento en la Liga Argentina, ya que para la fecha 17 no había superado el puesto 21 de los 30 equipos que competían en Primera División en aquel momento. Con un rendimiento que no terminaba de conformar, River tuvo que debutar visitando al rival más duro del grupo, Flamengo. Si bien el Mengao juega de local en Maracaná, el conjunto carioca pidió cambiar el estadio debido a que él mismo había recibido varios conciertos musicales en los días previos al partido. El encuentro se disputó en el Nito Santos, donde Botafogo juega de local. El encuentro se jugó a puertas cerradas debido a los incidentes que habían ocurrido en la previa de la segunda final de la Copa Sudamericana del año anterior, donde los fanáticos del FLA agredieron a los hinchas de Independiente de Avellaneda, siendo los argentinos quienes festejaron el título. El partido tuvo un primer tiempo con dominio carioca, pero que no llegaba con demasiado peligro y apenas inquietaba al arco de Franco Armani, excepto por un remate de Enrique Dourado que el portero argentino contuvo sin inconvenientes. Ya en el complemento, Flamengo salió a buscar el triunfo con más intensidad y logró ponerse en ventaja a los 10 minutos. Poncio derribó a Diego en el área millonaria, obligando al juez Michel Espinosa a señalar penal, en el que Dourado logró vencer a Armani. La ventaja local duró muy poco, ya que Rodrigo Mora empató para River un minuto después. El partido se abrió y ambos equipos encontraron más espacios para generar goles. Flamengo logró aprovecharlo con un gol de Everton a falta de 20 minutos para el final y parecía que los brasileños se harían con la victoria, pero Camilo Mayada logró concretar el empate millonario a poco de final, marcando el 2-2 definitivo. Este empate marcaría el inicio de una racha de 32 partidos, en los que River no conocería la derrota. Nunca antes, River tuvo un invicto tan largo. El triunfo de la Supercopa Argentina sobre Boca sirvió para calmar las aguas sobre el momento del Millonario. No solo por los 23 puntos que el Ceney se le sacaba de ventaja al equipo de Marcelo Gallardo en la Superliga, sino también como descarga de la atención ante las críticas incesantes de la prensa hacia el equipo de Muñeco. Ya en la segunda fecha, River recibió Santa Fe en el Monumental. El Cardenal cedió totalmente el control del balón al equipo argentino, pero tan pronto como cruzaban la mitad de la cancha, los colombianos comenzaban una presión sofocante que no dejaba que los Millonarios desarrollaran su juego ofensivo. La entrada de Quintero en el segundo tiempo le dio más opciones a River, que tuvo varias oportunidades para ponerse en ventaja, pero que no pudo concretar. El partido terminó 0-0, cortando la racha de 4 victorias consecutivas para River. El siguiente encuentro por Copa Libertadores fue visitando a Emelec en Guayaquil. En un partido marcado por el intenso calor de Ecuador, los dirigidos por Marcelo Gallardo controlaron el encuentro sin mayores sobresaltos, llevándose los 3 puntos gracias a un gol de Javier Pinola al final del primer tiempo. Esta fue la 100ª victoria del Muñeco como director técnico de River Plate. En la cuarta fecha fue Emelec quien visitó a River en el Monumental.
por la forma de disputa de la fase de grupos. El estadio argentino se vistió de gala para la ocasión y festejar a Marcelo Gallardo de nuevo, por alcanzar los 200 partidos al frente del equipo de la Franja Roja. Los goles de Lucas Pratto y Gonzalo Martínez le dieron el triunfo y el liderato del grupo a River, a pesar del descuento sobre el final. La clasificación millonaria a octavos de final se concretó en la visita de River a Santa Fe en el Campín de Bogotá, con un gol de Lucas Pratto a los 24 minutos en un encuentro que el equipo argentino controló de principio a fin. Ya clasificado en la última jornada, River empató de local con Flamengo sin goles. Este partido se vio envuelto en polémicas, ya que Gallardo no quiso ceder a Armani para la selección argentina, que se preparaba para el Mundial de Rusia 2018, argumentando que el partido contra los cariocas era importante, pero sí había liberado a Quintero para que fuera con la selección colombiana. Para los octavos de final, el rival de River fue otro grande del fútbol argentino, Racing. La ida se disputó en el cilindro Avellaneda, mostrando a la academia como el dominador del partido, mientras que el Millonario salió con un planteo defensivo, que fue más claro después de la expulsión de Leandro Poncio, finalizando el primer tiempo por una dura falta sobre Renzo Sarabia. El partido terminó sin goles, por lo que todo se definiría en Núñez. La revancha parecía que se presentaría como un partido difícil para River, que venía de 4 partidos seguidos empatando 0-0, empezando por la ida frente a Racing y luego 3 partidos seguidos por la Superliga. Sin embargo, todos los goles que antes no habían entrado, entraron en el momento indicado. Pratto, Palacios y Borré fueron los autores de los goles de River, que venció 3-0 a Racing, a quien dominó todo el encuentro, sellando de esta manera la clasificación millonaria a los cuartos de final de la Copa Libertadores, siendo esta la primera victoria millonaria sobre la academia en el torneo más importante de Sudamérica. En la ronda de los 8 mejores esperaba otro equipo argentino que también era de Avellaneda, Independiente. El partido de ida se jugó en los Libertadores de América y terminó en empate sin goles. Franco Armani y Martín Campaña tuvieron actuaciones destacadas, siendo las figuras del encuentro al evitar las caídas de sus porterías, por lo que nuevamente todo se definiría en el Estadio Monumental. Pero antes, River tenía una parada importante. Visitaría a Boca en el Superclásico argentino. En un encuentro que el equipo de Marcelo Gallardo controló, los millonarios se llevaron los 3 puntos de la Bombonera con un marcador final de 2-0, con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Coco, los mismos goleadores del triunfo por la Supercopa Argentina. Se nos está haciendo costumbre ganarle a Boca, dijo Enzo Pérez tras el partido en la nota televisiva. Volviendo a la Libertadores, la revancha contra Independiente mostró 2 caras. Por un lado, River volvió a ser tan dominante como el juego contra Racing, pero por el otro, la polémica estuvo presente. Los dueños de casa salieron a presionar alto, sin dejar jugar a los visitantes y llegando varias veces sobre el arco de Martín Campaña, pero sin poder anotar. A los 27 minutos, tras un rechazo, Javier Pinola golpeó duramente la pierna de Martín Benítez. Todo Independiente pidió roja y penal, pero el árbitro brasileño Anderson Daronco interpretó que se trataba de un choque casual, a una instancias del VAR, por lo que no cobró el penal, que podría haber sido el que pusiera Independiente en ventaja. Ya en la segunda mitad, River no tardó en abrir el marcador con un gol de Ignacio Coco de contragolpe. La respuesta de Independiente llegó poco después, empatando por intermedio de Manuel Gigliotti, pero la paridad duró menos de 15 minutos, ya que un gol de Quintero volvió a ponerle ventaja a River, sellando Rafael Santos Borré el 3-1 definitivo. En semifinales esperaba ni más ni menos que el campeón defensor de América, Gremio de Porto Alegre.
River jamás había eliminado a un rival brasileño en una instancia de semifinales o final de Copa Libertadores, por lo que el peso de la historia se hizo presente en Núñez. También se trató de un duelo llamativo a nivel de entrenadores. Tanto el Muñeco como Renato Gaúcho habían ganado la Copa Libertadores como jugadores y entrenadores en los clubes que dirigían en ese momento. Gallardo la había ganado como jugador en 1996 y como técnico en 2015, mientras que el entrenador de Gremio lo había hecho en 1983 y en 2017 respectivamente. En los minutos previos al inicio del partido de ida en el Monumental, la hinchada de River hizo un mosaico gigantesco con cartulinas rojas, blancas y negras, formando en letras MG, las iniciales del entrenador, logrando emocionar al homenajeado. Por parte de la visita, Gremio llegaba con dos bajas importantes para este primer partido: Everton y Luan. El primero había sido el goleador de la anterior Copa Libertadores y el segundo lo era de la edición en disputa. Esto le dio entrada a Mitchell, que terminaría siendo determinante. El partido se terminó jugando como quería el equipo brasileño, que cortaba los circuitos de juego de River constantemente. Una faceta de juego que el tricolor gaúcho no había mostrado en las últimas dos Copas Libertadores que había disputado, lo que tiró por tierra los preparativos hechos por el cuerpo técnico millonario antes del partido de ida. La actuación del árbitro peruano Víctor Carrillo fue duramente criticada, ya que cobró muchas faltas que otros árbitros habrían considerado apenas roces. Gallardo no tenía un grato recuerdo de él, ya que había sido el cuarto árbitro en el polémico partido que River perdió ante Lanús en las semifinales de la Libertadores del año anterior. Gremio se puso en ventaja a los 16 minutos del segundo tiempo, tras un cabezazo de Mitchell que Armani no pudo contener. Y luego se dedicó a mantener la ventaja, logrando llevarse la victoria de Buenos Aires. Sin embargo, el defensor Kahneman sería amonestado y sería suspendido para el segundo partido de la serie, lo que terminaría siendo clave. La revancha contra Alegre dejaba a River sin margen de error. Debía ganar para acceder a la final. Cualquier otro resultado lo dejaría eliminado. Además, el día anterior al partido, Gallardo se enteró que estaba suspendido por reiteradas llegadas tarde a la cancha en los segundos tiempos, lo que hacía que no pudiera estar ni en el banco de suplentes ni en el vestuario dirigiendo a su equipo. Lo más llamativo fue que las llegadas tardes no eran del entrenador, sino de jugadores que se habían quedado un poco más en el vestuario, atendiendo los golpes recibidos en los primeros tiempos. Pero así era el reglamento del torneo. Cuando la pelota rodó en la arena do Gremio, River fue el dominador del encuentro, pero no pudo terminar de concretar su superioridad para empatar la serie. Gremio aprovechó una de las pocas que tuvo y Leandro Gómez puso en ventaja al conjunto brasileño con un potente remate de afuera del área cuando faltaban 10 minutos para terminar el primer tiempo. Gremio jamás había perdido un partido de local que hubiera empezado ganando en Copa Libertadores. Gallardo se había mantenido en contacto permanente con Hernán Buján durante todo el primer tiempo mediante un handy, ya que su sanción no le prohibía hacerlo. Buján era su asistente técnico y ocupó el rol de entrenador en jefe durante este partido. Pero al ver el panorama que se asomaba en entretiempo, decidió arriesgarse a una sanción mayor y bajó al vestuario para hablar con sus jugadores, que sus futbolistas sintieran que su entrenador estaba con ellos. No nos jergamos por el gol de ellos. Nosotros seguimos necesitando dos. Si entra el primero, entra el segundo, les dijo antes de empezar el complemento. River salió el segundo tiempo con la misma intensidad que lo había hecho en la primera mitad, pero Gremio ofreció una dura resistencia. Pasaban los minutos y el marcador no se movía. Gremio seguía haciendo todo el tiempo que podía. Cuando faltaban menos de 10 minutos, Borré puso el empate del partido, pero aún no era suficiente. River debía hacer un gol más para llegar a la final por la regla del gol visitante. El Coco remató al arco, pero Bressan, que había entrado al equipo reemplazando a su suspendido Kahneman, lo despejó en el área.
parecía una situación de juego más, pero el árbitro uruguayo Andrés Cunha detuvo las acciones del juego. Nadie en el estadio entendía qué estaba pasando. Cunha fue al VAR a revisar lo que le informaban desde la videoasistencia. Volvió al campo de juego y marcó penal para River y roja para Bressan. El remate de Coco había impactado en la mano del defensor brasileño. Las protestas de futbolistas y cuerpo técnico de Gremio retrasaron el penal, que se terminó ejecutando a los 5 minutos del tiempo agregado. Gonzalo Martínez fue quien tomó la responsabilidad. En sus pies estaba la clasificación o eliminación de River. No había tercera opción. El portero Groé voló hacia su derecha, mientras el remate del Piti entraba por la izquierda. El capitán de River había marcado el 2-1 que ponía a Millonario en la nueva final de Copa Libertadores. Una final que quedaría para la historia.